Hola, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de la nueva prensa. Hoy vamos a tener un debate muy interesante a propósito del último capítulo de Matarife, la serie web que ha tenido un éxito arrollador desde su lanzamiento hace más o menos 8 días. El segundo capítulo de la serie salió al aire el pasado viernes 29 de mayo y este capítulo plantea una teoría muy interesante, la teoría del alemán Klaus Roxin. Cuando hablamos de esa teoría, entramos en terrenos de abogados, pero los invitados que tenemos esta noche, que son referentes en el ámbito jurídico, nos van a ayudar a entender y aterrizar la dimensión de la teoría de Klaus Roxin y de una manera muy pedagógica para los que no somos abogados podamos entenderlo. Nos acompañan esta noche el abogado Francisco Bernate. Él es penalista y PhD en Derecho, director del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y catedrático de la Universidad de Rosario. También está con nosotros Ángela María Huitrago, abogada magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien lideró la investigación contra militares involucrados en las desapariciones durante la toma del Palacio de Justicia, y también fue miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDIH, para la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en México. También está con nosotros Miguel Ángel del Río, abogado y especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado y litigante. Y creo que en pocos minutos se va a unir a nosotros Egois Gago, que es politólogo y profesor de ciencias políticas y con PhD en estudios de paz y análisis de resolución de conflictos. Pues bueno, estos son nuestros invitados y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta noche. Entremos en materia sobre el segundo capítulo de Matarife, que inicia justamente con la mención de la teoría de Klaus Roxin. Para los que no somos abogados y todos los que nos ven hasta ahora, me gustaría preguntarle a Ángela María, por favor, ¿quién es Klaus Roxin y qué importancia tiene en términos generales para el derecho penal? ¿Ángela? Creo que Ángela tiene el micrófono en silencio. Ángela, ¿podrías prender el micrófono? Un momento. Bueno, entonces, mientras Ángela soluciona su problema técnico, vamos con Francisco Bernat, si nos puedes resolver esta duda de quién es Klaus Roxin y qué importancia tiene en términos generales para el derecho penal. Pues nadie mejor para, bueno, primero un saludo, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Respecto a Klaus Roxin es muy importante, porque digamos que es un autor alemán. Por favor, doctora Ángela, usted es la autoridad en la materia, yo soy su estudiante. No, ¿me estás escuchando? Sí. Ahí le estamos escuchando. Aló, por favor. Claudia. Sí, Ahí sí. la escuchamos, doctora. Sí, escuchamos. Por favor, continúa. ¿Está prendido? Sí, sí. Está prendido. Sí, continúa. Gracias, doctor Francisco, pero gracias. Mira, gracias, doctor Miguel. Les estaba diciendo que Klaus Roxin construye esta teoría de aparato organizado de poder siendo un autor alemán que trata de resolver los problemas en términos de responsabilidad penal dentro de las estructuras históricamente responsables de los hechos del holocausto nazi. Klaus Roxin trata de construir esta teoría, maneja elementos esenciales sobre los aspectos fundamentales de responsabilidad. Y desde allí, desde el punto de vista académico, Klaus Roxin se convierte en un referente frente a la necesidad de entender que existen
formas de responsabilidad que no son las, digamos, corrientes, que se deben basar en teorías que tienen que ver con teorías de dominio de la voluntad y dominio de el sujeto, y sobre esos elementos, digamos que en particular Claude Roxin construye una forma de responsabilizar a las personas que no actúan dentro del delito. Desde allí, entonces, vamos a ver cómo esta teoría lo que permite es asignar responsabilidades cuando se tiene un lugar preponderante dentro de un aparato organizado de poder. Y desde ese punto de vista, digamos que el dominio por organización genera indiscutiblemente una visión fundamental, y quiere decir que con esta teoría trata de solucionar, Claude Roxin, la forma de decir que una persona puede ser responsable a pesar de no haber estado en el desarrollo del comportamiento delictivo, sino que a través de sus órdenes o a través de sus, digamos, instrucciones que son acogidas por los demás sujetos, pues efectivamente termina realizando el comportamiento desde una estructura verticalizada. Desde ese punto de vista, veamos cómo el profesor Roxin nos señala teóricamente ejemplos históricos, como el caso del nazi Adolf Eichmann, que significan efectivamente decir que el sujeto puede dominar el hecho de ese acontecer delictivo. Desde el año 60, desde los años 60 en particular, la teoría nace en el año 63. Obviamente, fíjense cómo para Claude Roxin se da la responsabilidad al sujeto sin necesidad de intervenir o de realizar el comportamiento. Es decir, no tiene que disparar el arma para poder ser responsable, sino que puede perfectamente responsabilizarse por dar la orden. Desde allí, entonces, veamos cómo ese dominio por organización también podría trabajarlo, y el dominio de la voluntad, a través del automatismo, dice Roxin, en el funcionamiento del aparato. Y desde allí vemos cómo ese automatismo puede responder a lo que él definía como la verificación de ese hombre de atrás. Desde allí vamos a tener claro que para Roxin el enjuiciamiento, digamos, se basa en una responsabilidad compartida, intencional, es decir, todos los sujetos actúan con dolo, y sobre esos elementos todos son responsables del comportamiento realizado por cualquiera de ellos dentro de la estructura de poder. No sé si quedó claro, Claudia, a través del tema de tratar de ejemplificar cómo en este caso en particular lo que ordenó Eichmann o lo que ordenó Hitler, realizado por las personas que pertenecían a esa verticalización y a ese aparato de poder, pues obviamente trabajaba sobre los elementos de la responsabilidad y de la posibilidad de atribución de una pena o una sanción. Claudia, no se te está oyendo, tienes el micrófono apagado. Perdón. En la serie se señala que en la teoría clásica del derecho penal, para que el autor sea condenado, se necesita que tenga una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por despecho, es culpable por feminicidio. Pero también lo es si trata al asesino o si se tiene a su esposa mientras otro la mata. Esta teoría de Claude Roxin maneja este actor que es el que maneja todo desde arriba, en una organización, ¿correcto? Expliquémosle a la audiencia cuál es esa diferencia entre el autor intelectual, por así decirlo, y el autor inmediato que se plantea en la teoría de Claude Roxin. Se los planteo a ustedes, se los dejo a ustedes para que me respondan. Sí, Francisco. Bueno, pues lo primero, pues buenas noches. Yo quiero agradecerles
a ustedes este privilegio de estar con la doctora Ángela Buitrago, una de las más grandes autoridades que tiene el derecho penal de habla hispana. Para mí es un honor y es un privilegio estar con ella. Pero además, pues gracias, doctor Miguel, por esta invitación. De manera muy especial, agradecerle al doctor Trujillo, que fue quien me invitó a venir, porque este es uno de los temas más importantes. Yo no soy quien, naturalmente, para complementar lo que explicaba la doctora Ángela, que quedó muy claro, pero simplemente, pues sí mencionar, porque tú lo preguntabas, Claudia, ¿quién es Klaus Roxin? Si el derecho es, porque en efecto lo es, una ciencia, porque lo es una ciencia. Klaus Roxin es el equivalente a, o es el responsable de la gran revolución científica del derecho penal. Es el penalista más importante. Penalista no es solamente aquella persona que va a unas audiencias como lo hace Miguel, como lo hace Juan, a hacer planteamientos, a discutir, a alegar en favor de alguien. Es también esa persona que es un científico, y Roxin es el gran científico del derecho penal. Así como cuando Copérnico descubrió que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no viceversa, Roxin le dio un cambio de 180 grados al derecho penal que nunca más será el mismo después de Roxin. Si existiera un premio Nobel en materia jurídica, Roxin se lo hubiera ganado hace mucho tiempo, por esta y por muchas más contribuciones. Estamos hablando del autor y del científico, del literato más importante de una ciencia que es el derecho penal. Esto para quitarnos la idea de que penalista es solo esa persona que mete o saca gente a la cárcel. No, también hay personas en un escritorio creando una ciencia. La explicación de la doctora Ángela es magistral, como todo, pero es que el planteamiento o el pensamiento de Roxin, o para entender a Roxin, tenemos que entender que él hace un cambio metodológico en el derecho. Tú no te vas a preguntar, no es un método deductivo, donde tú digas, bueno, tengo este caso, estas categorías prefijadas y esta es la solución, justa o no. Roxin invierte esto. Y lo que hace Roxin es, tengo un caso, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Y a partir de ahí armamos el modelo. Es el sacrificio de la cientificidad en pro de la justicia. Y en ese contexto, pues Roxin tiene un problema que es el que tú comentabas, Claudia. Y es que lo correcto, lo justo, de acuerdo al estado de la ciencia en 1963, cuando se juzga a Eichmann en Alemania, era condenar a los soldados que habían ejecutado materialmente los hechos. Y para poder subir un poquito en esa cadena de responsabilidades, tocaba demostrar que alguien había dado la orden, que es lo que tú estás diciendo. La teoría clásica del derecho penal dice que los autores son las personas que cometen el hecho, directamente el que aprieta el gatillo o el que convence, instiga o persuade a otro, que es lo que llamábamos en Colombia el autor intelectual, que ahora se llama determinador o instigador, da igual. Esos dos son los responsables. Entonces yo no tenía cómo probar que el jefe nazi había dado la orden y eso conducía a un resultado inexplicable frente al mundo. Y era que los presos, los que iban a pagar por esos hechos, pues eran los soldados y eran sus mandos, pero hacia arriba no se podía escalar. Ese es el problema que resuelve Roxin. ¿Y lo resuelve cómo? Señalando que ese ejército nazi era simplemente un aparato, un instrumento, ¿cierto? Como cuando yo deseo enviar droga a los Estados Unidos y engaño a alguien para que la transporte, como cuando yo hipnotizo a un ser humano y lo obligo a apropiarse de una cosa. El aparato, ese ejército alemán, era simplemente una maquinaria ciega, donde se dan los siguientes elementos. Primero, una apariencia de legalidad. Una apariencia de legalidad, porque es que estamos hablando del ejército nazi. Segundo, que lo decía la doctora Ángela, una estrategia o unas líneas jerárquicas muy precisas, muy bien delimitadas. Tercero, donde se daba la orden se cumplía. Esa cabeza no tenía que estar encima del soldado, que ya mató, ya desapareció, la orden se cumplía. Cuarto, donde todos los integrantes de la organización tenían la real disposición al hecho, donde todos estaban dispuestos. Los tres primeros son elementos clásicos de la teoría de Roxin, el cuarto va a ser posterior. Esta teoría sirvió para condenar en Alemania estos hechos y posteriormente se ha utilizado en Argentina, en Israel, en Perú, en Colombia y en Guatemala, porque obedece a un principio básico, y es que la responsabilidad en esta macrocriminalidad
debe recaer sobre los autores, sobre las cabezas, porque lo contrario es impresentable. ¿Cuál es la diferencia entre el autor intelectual y el autor mediato? El autor intelectual es el que convence, determina, instiga o persuade a otro. Yo convenzo a Juan. Hay una prueba en la que yo participé en el hecho. En esta autoría se condena a esa cabeza, aun cuando él no haya dado esa orden, porque él era el dueño de esa máquina. Como lo dijo la Corte peruana en el caso de Alberto Fujimori, era el dueño de ese aparato de poder. Las diferencias entre cómo se aplicaba en el mundo y en Colombia son muy claras, y eso es un debate. En el mundo se ha aplicado básicamente a ejércitos nacionales. En Colombia, ya desde Justicia y Paz, se ha aplicado indistintamente al Estado o a grupos armados. Pero eso es en esencia, Claudia. Sí, justamente, Francisco, que mencionas el caso Fujimori, ¿nos puedes explicar exactamente cómo es este caso, qué pasó ahí y cómo se aplicó la teoría? Bueno, Alberto Fujimori, pues sabido es, fue presidente elegido democráticamente en el Perú y posteriormente pues se convirtió en una situación de facto con un amplio apoyo popular en su momento, apoyo popular que posteriormente cayó y que fue condenado por su participación en graves violaciones a los derechos humanos, entre otras la célebre, tristemente célebre, masacre de Barrios Altos en Lima, un lugar al que se puede ir, en Lima. ¿Y cuál es el punto acá? El punto acá es que tú no tienes cómo probar, y en el caso Fujimori, o en Guatemala, o en Argentina, tú nunca tienes esa prueba que te dice, tú diste la orden. Nunca. Nadie dijo, Jorge Rafael Videla en la Argentina mandó desaparecer a este estudiante. Ni siquiera lo conoció, ni siquiera sabía que existía. La teoría te sirve para decir, es que ese secuestro formaba parte de una política, o esa desaparición, o esa masacre, formaba parte de una política y usted era la cabeza. Entonces se complementan dos cosas. Una necesidad de justicia, una necesidad político-criminal, y es que debes condenar a las cabezas. Y segundo, un relajamiento, ¿cierto?, de esa prueba. Yo no tengo que probar que usted participó de ese hecho, de esa muerte, de esa desaparición, porque solo aplica en graves violaciones a los derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo, no sé la autora Ángela, pero algunos autores dicen que en sociedades también se debe aplicar, en derecho penal económico, no lo sé. Pero eso te relaja esa prueba. El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, no adopta esta teoría. Va mucho más allá. Y dice que la cabeza del grupo es autor cuando tuvo la posibilidad de impedir un hecho y no lo impidió. Pude atajar ese suceso y no lo atajé. Doctora, usted es la eminencia en estos temas. No. Simplemente para seguir en tu misma línea, Francisco. Cuando nosotros hablamos del caso Fujimori y hablamos del caso de la Cantuta, también vemos cómo se ejecutan 15 personas y unos niños frente a una orden impartida que, como lo dice Roxy, y creo que esto es muy importante, el autor de atrás sabe que esa orden se va a cumplir, no importa quién la cumple. Desde allí, entonces, cuando nosotros vemos el caso en particular de las diferencias que pregunta Claudia, hay que hacer una referencia teórica muy importante. Voy a tratar de hacerlo muy sencilla. ¿En qué sentido? Tú preguntas, ¿qué diferencia hay entre el determinador y el autor mediato por aparato, por aparato organizado? El determinador es una figura que simplemente determina a otro a llevar un delito, a cometer un delito, pero el determinador lo que hace es por coacción, mandato o pago, generar en el otro la actividad delictiva. Pero digamos que la diferencia con el aparato organizado de poder, y aquí creo que tienen que tener, digamos, una distinción fundamental, es que el aparato organizado de poder está construido para servirle a ese autor de atrás frente a sus políticas, a sus designios y a sus decisiones. Es casi todos a una frente a la ejecución de lo que el autor de atrás quiere realizar. También hay una diferencia ostensible entre el tema en particular del autor inmediato, del determinador o del autor mediato por aparato organizado de poder.
Francisco se estaba refiriendo un poco a eso. Y digamos, la complejidad de estas figuras que entre otras no son aceptadas pacíficamente, ni por la jurisprudencia nacional ni la internacional, ni por la teoría y la doctrina internacional. Si bien es cierto que la construye Roxin también la construye dentro de unas teorías que sabemos que son su base fundamental, que son las teorías funcionalistas estructurales. Para él, todo se basa en un fenómeno que es la función. Y la función significa para qué me sirve el aparato. Y ese aparato lo que tiende a establecerse siempre es que hay comportamientos que no pueden realizarse sin ese aparato organizado de poder. Nosotros vamos a ver cómo la teoría de Eichmann y la teoría de los nazis se refleja en todo su esplendor cuando tratamos de visualizar, como lo decía Francisco, es claro que tenemos que sancionar al que dispara, es claro que tenemos que sancionar al que secuestra, es claro que tenemos que sancionar al que mata. Pero en particular, la pregunta es, ¿y detrás de él quién estaba frente a ese aparato organizado? Inclusive en el derecho internacional hay muchos delitos que solamente se podrían justificar con una existencia de un aparato de esta naturaleza. Y fíjate que la otra pregunta que se refleja en algo que estaba diciendo Francisco es el tema también de la diferencia de la responsabilidad por cadena de mando, que es la que estructura el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma y el derecho interno a través de la JEP. Y entonces fíjense que ya estamos hablando de muchísimas figuras que hacen una diferencia en atribución de participación. Si yo hablo del autor directo, solamente podré sancionar al que ejecuta la acción, al que dispara. Si yo hablo del autor mediato, puedo responsabilizar al hombre de atrás que instrumentalizó al hombre de adelante. Si yo hablo del aparato organizado de poder por autoría inmediata, puedo sancionar a todos idénticamente porque todos son actores fungibles dolosos. Y si yo hablo de responsabilidad por cadena de mando, fíjense cómo esto también significa que efectivamente estamos trabajando en una estructura verticalizada, pero que además la responsabilidad se lleva a dos niveles. El primero, responde porque no controló efectivamente a los sujetos que estaban bajo su esfera de control. Y fíjense que esto tiene muchas diferencias, porque aquí el sujeto responde inclusive por omisión, que es la gran diferencia con las otras figuras. Entonces, en el caso del superior o la responsabilidad del superior, estamos trabajando con responsabilidades por omisión frente al control efectivo que ha construido toda una teoría. Y yo no me quiero meter mucho en el punto de complejizar la explicación, Claudia, porque lo que interesa también es mostrar que estas diferentes figuras también han hecho tránsito en Colombia. Y fíjate cómo en la JEP, en particular, la responsabilidad por cadena de mando ya está estructurada como una forma de responsabilidad. Inclusive la discusión, y para cerrar aquí, que continúe el doctor Francisco, es que efectivamente nosotros tenemos una jurisprudencia construida por muchos años en donde la Corte se negó a aceptar la estructura organizada de poder. Inclusive en sentencia reciente del Palacio de Justicia, la Corte dice que para eso hay que demostrar que efectivamente toda la estructura respondía a la orden del hombre de atrás. Esa teoría la lanzó el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte prefiere hablar de una eventual coautoría o una eventual autoría, más que una eventual aparato organizado de poder. Pero la misma Corte ha sido, digamos, variable en su jurisprudencia
Y en los casos del ELN, en los casos de las explosiones a los ductos, ha considerado que sí existe una posibilidad de atribución por aparato organizado de poder. Entonces, cuando nosotros entramos en estas figuras, es muy importante también comprender las diferencias. No son figuras similares, las responsabilidades surgen de niveles muy diferentes y tiene uno que tener claridad efectivamente de cómo construir el elemento material probatorio para poder demostrar que estamos o dentro de una determinación, o dentro de una autoridad inmediata, o dentro de una autoría, o dentro de un aparato organizado de poder o responsabilidad superior. Aquí justamente quisiera hacer una pregunta, porque estamos hablando de responsabilidad, ¿correcto? Y la serie, en una parte, señala que se hace una pregunta: ¿podría haber responsabilidad penal en casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Esa es la pregunta que se hace en el segundo capítulo. ¿Ustedes me podrían responder esta pregunta? Yo voy a intervenir. Un cordial saludo además para el doctor Francisco, para la doctora Ángela María, para Egoitz, que si no sé si estoy nombrando bien a Egoitz, no sé si así se pronuncia. Un caluroso saludo a todos. A mí me gustaría empezar con un tema que ya la doctora Ángela inició con relación a Adolf Eichmann, para ir a su respuesta, Claudia. Hannah Arendt, una filósofa americana, alemana, judía, hizo un libro que se llamaba La banalidad del mal, que era fundamentalmente el juicio a Adolf Eichmann. En ese libro expresa una frase que siempre me ha parecido muy atractiva, y es la siguiente. Decía: el grado de responsabilidad de un individuo aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal. Esa expresión, entre poética y filosófica, nos advierte un resumen bastante concreto sobre la autoría mediata. Es decir, el hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal es el ejecutor. Y a medida que nos alejamos de él desde el punto de vista de la organización vertical y subimos, aumenta el grado de responsabilidad penal. Eso es muy diciente desde el punto de vista de la autoría mediata. Es importante establecer, y la doctora Ángela María ya establecía una especie de diferencia entre la autoría mediata convencional, individual, que es obviamente la conducta cometida por un individuo a través de un instrumento. Pero ese instrumento, desde el punto de vista individual, ese instrumento está contaminado de un error o de una coacción. Es decir, no hay responsabilidad penal sobre el instrumentalizado. En los aparatos organizados de poder, el ejecutor material conoce perfectamente su responsabilidad, con una característica adicional al interior de la organización: es que es un instrumento fungible. Puede ser sustituido perfectamente, que es una característica fundamental de la autoría mediata. Es decir, o lo hace él o lo hace cualquier otra persona. Entonces, no hay responsabilidades desde el punto de vista de coacción o de error sobre su conducta. Hay un caso muy importante con relación a la Alemania Oriental, donde en algún momento la Guardia Fronteriza asesinaba a personas que trataban de cruzar la frontera hacia Alemania Occidental. Ese juicio fue en el 94. El Consejo Nacional de Defensa del partido de la RDA fue juzgado por autoría mediata con relación a esos asesinatos. Ninguno de los miembros de la RDA conocía a ninguno de los guardias fronterizos, pero por aplicación, por dominio del hecho, porque recordemos que otra característica importante de la teoría es el dominio del hecho. No el dominio de la voluntad sobre el ejecutor, sino el dominio de la organización, que es una característica fundamental de la autoría mediata. En adición a esa fungibilidad, el guardia fronterizo ha podido ser cualquiera,
o sustituido por cualquiera, y finalmente un aparato organizado que actúe al margen del derecho. Esas características fundamentales adicionales a las que dice el doctor Bernate conforman el tema. Con relación a su pregunta, y hecha esta pequeña digresión, Claudia, es importante establecer que se necesita un dominio del hecho. Es decir, se necesita que el hombre de atrás haya diseñado una organización estatal, paraestatal, guerrillera, paramilitar, de cualquier tipo, que tenga como propósito establecer unas prácticas delictivas al interior de la organización. Pero tienen la necesidad de dominar el hecho y de conocer la situación. No la situación precisa del asesinato en una frontera o el tema de Videla con unos secuestros específicos o sistemáticos, el asesinato de unos muchachos. Tiene que estar obviamente manejando desde el punto de vista funcional una organización que tenga ese propósito. Entonces la respuesta es, se necesita un dominio del hecho, se necesita una fungibilidad del ejecutor material y se necesita un aparato organizado que tenga como propósito actuar al margen del derecho. Ahora, el doctor Francisco establecía un tema con relación a la autoría mediata sobre delitos económicos y el tema es importantísimo. Y la complejidad en la aplicación en el tema de los delitos económicos radica efectivamente en el ejecutor, porque en los delitos económicos el ejecutor tiene cierta formación técnica. Es decir, no es un hombre al que sea fácilmente sustituible por principio de jerarquía o obediencia ciega. Entonces, en los delitos económicos, organizaciones jerárquicas verticales que de alguna manera bajo la égida económica realizan delitos, se necesita, o el debate en realidad es, ¿será que ese ejecutor material es fácilmente sustituible? Y la respuesta normalmente es que no. Entonces, con los delitos económicos obviamente hay algunas diferencias y algún debate. Y el otro debate que se cierne sobre el ejecutor material está planteada con relación a cómo establezco en realidad esa doble clasificación sobre el ejecutor. O en realidad es absolutamente libre para tomar una determinación y cumplir el mandato de la organización, o existe sobre él, desde el punto de vista jerárquico, la obligación de cumplir el mandato delictivo. Y para responderle entonces, Claudia, es necesario, repito, un dominio funcional del hecho, ser dueño del hecho de la organización, manejar funcionalmente la organización, tener una fungibilidad desde el punto de vista de ejecución material y tener una organización estatal, paraestatal, guerrillera, paramilitar de cualquier tipo para actuar al margen de la ley. Es decir, en esta cuestión del dominio del hecho es el quien dio la orden. Ahí entra. ¿Entraría ahí? Así es el dominio del hecho es yo manejo funcionalmente una organización, estoy hablando del hombre de atrás, no doy una orden específica, es que las órdenes están implícitas, es decir, ya la organización sabe específicamente cómo funciona. Con el caso, por ejemplo, de las autodefensas, con el caso de la guerrilla, los guerrilleros rasos no tienen una comunicación directa, por ejemplo, con el secretariado o con los altos mandos o en los mismos, en el Partido Nacional Socialista. Por ejemplo, Adolf Eichmann no hacía parte directa de la plana mayor de la organización, pero era quien supervisaba que en los campos de concentración las cámaras de gas estuvieran funcionando, que se liquidara una cantidad de judíos sistemáticamente. Entonces no había necesidad de que él tuviera una comunicación directa ni con Hitler, ni con Göring, ni con nadie del partido para él cumplir su función. Él conocía perfectamente su función y a partir de ahí, de ese dominio del hecho desde arriba hacia abajo que se va replicando, él simplemente desarrollaba la actividad criminal. Ok, y en este momento estamos en simultáneo en vivo en el canal de YouTube de La Nueva Prensa y tenemos 2.360 personas viendo este debate. Yo quisiera ahondar un poco en esas condiciones que plantea la teoría de Claude Roxin, sobre todo en el que afirma, bueno, en el que se dice que el organigrama de esta estructura criminal, no sé si estoy bien, ustedes me corregirán, tiene que estar por fuera de la ley. ¿Esto sí es así o no es así? Pues, si me permites, me tomo yo la palabra y después le damos el paso a la maestra Ángela Buitrago. Pues, lo que dice el doctor del Río es así.
este es un descubrimiento que nace a partir de una necesidad y se moldea de acuerdo a lo que se necesitó en los años 60. Y esa organización criminal, que era el Estado alemán de la preguerra, digámoslo así, pues era un aparato con una apariencia de legalidad, ¿ok? Estamos hablando del ejército alemán. Y digamos que en los demás países donde se ha aplicado esta tesis, como Israel, como Guatemala, como Perú, como Argentina, pues ello no era problemático porque se estaba juzgando a las fuerzas militares, básicamente. En el caso colombiano, como lo comenta la doctora Ángela Buitrago, la discusión es joven, es reciente. Digamos que la discusión se da en lo que se ha llamado la parapolítica, donde hay acciones de grupos paramilitares y se pretende escalar un poco la responsabilidad. Y nuestra Corte Suprema de Justicia no fue propiamente proclive a aplicar esta teoría, que como lo dice el doctor de Río, en Alemania tocó esperar 30 años para que se aplicara, ¿no es cierto? Entonces, nuestra Corte juega un poco primero con otras teorías para finalmente, tal vez en el año 2008, aplicarla por primera vez. Pero el caso colombiano es bien particular, porque la primera vez que se aplicó, como lo decía el doctor Miguel del Río, al ELN, en un frustrado atentado a un periodista, un caso que además, pues el doctor Miguel y la doctora Ángela son las autoridades, pero pues era un caso bien particular, porque eran dos ciudadanos que habían traído del llano, contratados para desarrollar un atentado terrorista contra un periodista. Y lo único que tenían que hacer era esperar a que el periodista saliera del medio de comunicación y hacer una llamada a un celular, y eso explotaba el carro. Y les dijeron, mire, el periodista no sabemos a qué hora sale. Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche él sale del edificio. Estén ahí y cuando lo vean salir, llamen este número y ya está. Y los tipos a las 8 de la noche les dio hambre. Y ese tipo no ha salido, ese no va a salir. Vamos a comer pizza. Y se fueron a 5 cuadras del lugar a comerse una pizza callejera. En ese momento el periodista se fue. De manera que cuando el periodista se fue, los dos sicarios estaban comiendo la pizza a 500 metros. El hecho se descubre, se hace toda la investigación y se da cuenta del entramado. Nunca hubo una explosión, unos heridos, nada. Que pues es bien discutible que eso sea una tentativa de homicidio. En ese caso, se condena a estas personas por tentativa de homicidio y por primera vez nuestra Corte dice, pero un momentico, esto forma parte de una política estructural del ELN y la aplica por primera vez, lo que convierte a Colombia en un caso anómalo, porque la teoría está planteada para el Estado. Para las organizaciones criminales hay otro tipo de estructuras. No era necesario deformar la estructura así. Es mi visión particular, yo soy un poco más purista en lo teórico y por eso no estaría de acuerdo a aplicarlo a otro tipo de organizaciones. De hecho hay un debate, Francisco, y qué pena con Egoitz que está esperando y con Ángela María. Hay un tema es hasta dónde el tema de la autoría mediata. ¿Será, por ejemplo, que con ese tipo de organizaciones guerrilleras es válido, por ejemplo, que si un ejecutor o un guerrillero raso o un soldado raso decide por impulso sexual violar a una campesina en el campo de batalla, esa violación se le puede achacar necesariamente al hombre de atrás? Es un gran debate y la respuesta mía es que no, porque eso no hace parte de la estructura y de la organización o del deseo intrínseco del líder. Quería hacer solamente esa pequeña salvedad sobre el delito sexual, además con relación a autoría mediata, y le doy la palabra a Egoitz y a la doctora Ángela María. Bueno, gracias a todos por la doctora Ángela María, Claudia, a Miguel, Francisco también por estar acá. Bueno, yo no soy abogado, yo soy politólogo, así que voy a empezar todas las disquisiciones que se han hecho aquí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente han comentado cosas que dan luz en conocimiento que yo tengo, pero yo creo que no podemos olvidar un tema de que todo esto de lo que estamos hablando responde a tensiones políticas. Y por eso, este tipo de, digamos, de jurisprudencia, este tipo de acciones que se hacen contra organizaciones armadas, organizaciones paramilitares, organizaciones parapoliciales, estados que ejercen terrorismo de Estado, por ejemplo, varían de país a país. El caso de Roxin, pues es un momento
momento, como también las obras de Hannah Arendt en su momento y demás, responden a un momento en el mundo en el cual el mundo había visto una barbarie y había que hacer algo para evitar que eso ocurriera otra vez. Una tensión política. Por lo tanto, este tipo de acciones, responden pues, a intereses, a tensiones que en Colombia se han visto además se han puesto encima de la mesa de una forma, como comentaba, el doctor Francisco, de una forma bastante curiosa, porque en Colombia, como en otros países que han tenido, violencia irregular, lo que algunos académicos denominamos terrorismo, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se denomina eso, porque responde a unas necesidades del Estado. Lo que se ha hecho de una forma, pues, por ejemplo, con legislaciones que tienen que ver con pertenencia a banda armada, pertenencia a organización irregular, en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la magia, la legislación RICO y demás. Y además, en ciertos países se han hecho jurisprudencias propias. Por ejemplo, la doctrina Parot en España, con la contabilización de las condenas de los prisioneros de ETA y demás, por poner algunos ejemplos. Se intentó hacer algo parecido en España, voy a poner un ejemplo para que, porque también entra en el entre el año 88 y el año 93 se hicieron los juicios sobre el GAL, los grupos antiterroristas de liberación, que son organizaciones paramilitares que estaban coordinadas por el Estado y que se llegó hasta un nivel del Estado donde no se alcanzaba la última figura, una figura que, en los medios de comunicación, incluso en los juicios, muy eufemísticamente se llamaba como el señor X, que todo el mundo sabía quién es, que es una persona que viene mucho a Colombia y demás, pero nunca se le imputó ninguna responsabilidad, aunque estuvo probado que todo el aparato que había existido no podría haber funcionado como funcionó sin su conocimiento y su aprobación. Bien. Todo esto de la tensión política, ¿por qué lo pongo? ¿Por qué España no se hace eso? Porque España era un país que estaba en transición política. Bien, lo mismo pasa con Colombia. Todo esto que estamos hablando va a responder a intereses políticos y va a ser muy complicado, hablándolo con la persona que trata el episodio que vemos ahí en Matarife, de llevar a cabo, porque si bien la teoría del derecho nos da todos los fundamentos, como bien se han presentado aquí, para poder aplicarlo, la interpretación de la norma y la interpretación de esa jurisprudencia y sobre todo la aplicación de la misma, yo no creo que dé mucho lugar que dé mucho recorrido. Lo vemos todos los días aquí, por definiciones que, decisiones que tienen las cortes, decisiones que tienen, los tribunales, lo que pasa además, pues evidentemente con los hechos que trata la serie, y yo lo veo, complicado. Entonces, es interesante y es importante, por favor, que hablemos también de esas tensiones políticas que surgen acá. Colombia es un país que, si bien es una democracia muy larga, es un país políticamente muy tradicional. Esto es una cosa que enseñamos cuando enseñamos teoría política. Es un país muy tradicional, con unas relaciones políticas muy tradicionales, donde todavía no existen unas élites políticas que no tienen interés en avanzar en una modernización del Estado, que es lo que se lograría a través de procesos como este. Un ejemplo, lo pongo, aquí se comentaba por la JEP, y es interesante, por ejemplo, que la JEP, que surge de un acuerdo de paz, que los acuerdos de paz siempre son procesos de reforma del Estado a todos sus niveles, es voluntaria. No es obligatoria, es voluntaria. Usted se puede acoger a la JEP o, si quiere, no lo hace, ¿no? Pues muchos que estudiamos la paz y los conflictos decimos que la gran victoria de Colombia sería si una vez Uribe se acogiera a la JEP. Eso sería, una cosa impresionante. Pero es voluntario. Cosa que en otros lados, por ejemplo, se ha hecho, de una forma más intensa, ¿no? Las amnistías en Irlanda del Norte en el 98, los procesos de Comisión de la Verdad que se hicieron en Sudáfrica en el año 93 y demás. O sea, ha habido otros procesos que han ayudado a que se cambie un poco el sistema político. Cuando hablo de sistema político, no hablo solamente de sistema, de democracia o presidencialismo y demás, las relaciones políticas hacia un proceso nuevo. Cosa que en Colombia, teniendo un acuerdo de paz que es muy comprensivo, muy, uno de los más extensos en los últimos 20 años. No lo ha conseguido realizar. ¿Por qué? Por esas tensiones políticas que va a costar mucho, quitar, que cambien. Y
y demás. Entonces, yo creo que tenemos que tener eso en cuenta, digamos, desde el principio, ¿no? O sea, la teoría del derecho, digamos, lo explica perfectamente y yo creo que no podemos tener no puede haber muchas contradicciones al respecto, pero siempre va a depender de unas tensiones políticas que van a hacer muy complicado, por ejemplo, que ese tipo de enfoques se puedan ver hasta las últimas consecuencias. Ojo, yo no digo que no se presenten en algún momento, pero que las Cortes de este país, digamos, lo acepten hasta las últimas consecuencias. Muy bien, gracias, Egoitz. Una pregunta que me surge ahora, ¿qué pasa con esas teorías entonces de manzanas podridas, por así decirlo? ¿Qué pasa si el que está encima de la organización criminal no lo sabe efectivamente y unas personas que están debajo de él toman las decisiones y ejecutan, es decir, se salen de la iniciativa o de lo que estaba en torno al objetivo, por así decirlo? ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que ahí, Claudia, hay que mirar dos cosas importantes. Siempre que tú estás hablando de un aparato organizado de poder, diríamos que hay un autor de escritorio que imparte las órdenes, como lo decía Roxine, y trabajamos sobre la base de digamos, de una forma de ver que los sujetos que están debajo aceptan y participan voluntariamente de los hechos que son delictivos. Y entonces aquí empezamos con dos diferencias. Si tú dices, la orden la dio el autor de escritorio, y ojo, porque esto precisamente es el dominio de la organización. La teoría que aquí maneja Roxine es la teoría del dominio de la organización, porque la teoría del dominio del hecho es muy difícil predicarla en estos casos frente a la distancia que hay entre el autor de escritorio y el autor de adelante, o sea, el que ejecuta la orden. Y entonces lo que decíamos es, dentro de esta estructura verticalizada, yo diría que todos están conformes con la actividad delictiva, porque todos realizan la actividad. Y es más, la fungibilidad que estábamos mencionando y que se estaba hablando con anterioridad, significa que tengo la posibilidad de cambiar y hacer fungibles las piezas, que si alguien no me quiso funcionar, pongo otro que me va a hacer caso. Y sobre esos supuestos, cuando hay personas que no conocen, y ojo con esto, si yo tengo un jefe, un superior jerárquico o una cabeza de esa estructura verticalizada, y ese sujeto no sabe lo que están haciendo los de abajo, eso no es una estructura, aparato organizado de poder. Yo tengo que saber porque además yo soy el que controlo. Pero independientemente, si yo doy una orden y se exceden en la orden o realizan otra actividad, fíjate que aquí miraríamos elementos importantes. ¿Cuánto era lo posible o cuál era la situación del sujeto o autor de escritorio para saber qué iba a pasar con su orden? Y aquí podemos hablar incluso de dolos eventuales. Puede que no de dolos directos. Cuando el sujeto que es cabeza da una orden y, por ejemplo, imparte una orden cualquiera de cometer un delito, una masacre, y resulta que la masacre se cumple a través de cualquier mecanismo, él también puede prever que los mecanismos pueden exceder su intencionalidad, pero él lo asume y lo tendrá que resolver la jurisprudencia y la doctrina a través de responsabilidad por el hecho sucedido. Pero si hay excesos no conocidos, no representados, no previstos, también habría que mirar que son actitudes independientes. Voy a poner un ejemplo que nos sitúa muy bien en el contexto y voy a hablar de algo que ya está fallado, que tiene sentencia condenatoria y que tiene que ver con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Colombia. ¿Qué se comprobó con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS? Que efectivamente el DAS tenía una serie de elementos que pertenecían al grupo paramilitar, que hacían contacto con el grupo paramilitar y que efectivamente entregaban, como nos lo atestiguó Fierro Torres en audiencia, que entregaban los nombres de personas que el DAS consideraba debían ser asesinadas.
Desde ese punto de vista, la pregunta y la gran pregunta, digamos, no solamente teórica, sino práctica, fue, y entonces, ¿quiénes y hasta dónde responden por los asesinatos cometidos de esas múltiples personas que fueron entregadas en una lista que se llamó la lista de los amigos del DAS? Y desde allí empezamos a ver que la construcción jurisprudencial en Colombia es tímida y la construcción jurisprudencial es muy reservada en términos también de la ortodoxia doctrinal y de los conceptos penales que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchos casos inclusive se le discute a Roxin la construcción de aparato organizado de poder y se dice, mire, aquí lo que estamos hablando es de una coautoría con división de trabajo. Todos están de acuerdo, todos están realizando el comportamiento. La jurisprudencia colombiana ha optado más por esas teorías reservadas, pero sobre esa base, fíjate que inclusive la coautoría requiere de un plan común, de un acuerdo previo, de que efectivamente los sujetos se pongan en disposición de ese plan y bien sea que dividan sus funciones o dos, que realicen toda la misma función. Por ejemplo, yo decido con 5 o 6 personas realizar un atraco a mano armada y llevarme la plata. Ese hecho, con plan previo, con disposición de función, con determinación de lo que vamos a hacer y que todos estamos de acuerdo y nuestro delito es propio, es una coautoría y la responsabilidad es idéntica para todo el mundo. Pero ojo, si en ese plan alguien se excede del plan sin consentimiento y conocimiento del otro, no se le puede hacer atribuible la responsabilidad por los hechos en que se excedió el otro. Y esto para decirte, Claudia, algo muy importante. La responsabilidad, que es un aspecto fundamental de la culpabilidad en el delito, significa que tiene que ser subjetiva, es decir, con respecto a lo que el sujeto hace, frente a lo que el sujeto conoce que hace y frente a lo que termina haciendo. Desde allí yo no puedo decir entonces que todos responden por todo, porque ahí estamos trabajando sobre estancos bien importantes. Goetz tocaba un tema que me seduce mucho desde el punto de vista de que definitivamente estas decisiones son políticas, sí, y lo vemos en los casos más sonados de la jurisprudencia colombiana. No solamente el caso del DAS, sino el caso del asesinato de Galán, sino el caso de lo que significa en particular estar mirando también las estructuras criminales. Y aquí para hacerte una precisión, la teoría del aparato organizado de poder parte de que la estructura es legal y desvía su funcionamiento. Y eso es muy importante entenderlo porque normalmente cuando se hablaba de los crímenes de Estado, hablaba de los aparatos de poder que están respaldando esas políticas terroristas o esas políticas de ejecuciones extrajudiciales o esas políticas de acabar con determinado sector. Lo que se le critica es que se le está desviando efectivamente la legalidad al aparato. Cuando un aparato es criminal, como lo decía el doctor Miguel del Río, yo creo que no hay aparato organizado de poder. Es mi posición particular frente al entendimiento de la teoría de Roxin. Porque cuando hay un aparato criminal, no hay un aparato organizado de poder, sino un grupo armado, organizado, que tiene un componente diferenciador y que no puede ser manejado por las mismas teorías. Y finalmente, para concluir en este tema que tú preguntas, Claudia, es muy importante también en términos de responsabilidad establecer qué hizo quién y hasta dónde lo hizo y con conocimiento de quién lo hizo. Creo que estos elementos son básicos en cualquier clase de atribución y responsabilidad. Mira, yo te pongo el caso que trajo a colación Francisco, el caso de Fujimori. Y el caso de Fujimori es que lo hayan responsable de una célula en particular que efectivamente recibía las órdenes de generar un terror y una muerte permanente de ciertos sectores que eran ordenados desde la cabeza y desde ese autor de escritorio que era Fujimori. Pero obviamente hay casos en donde podría haberse excedido el marco. Y te llevo a otro ejemplo, paramilitares. El caso, por ejemplo, de la utilización de las mujeres como botín de guerra en algunos grupos
de los paramilitares. Inclusive, fíjense lo paradójico de esto, siendo un proceso eminentemente político, el de Justicia y Paz en esa época, que busca la desmovilización de los paramilitares y que para los paramilitares era igual recibir 1000 delitos o 2000 delitos porque la pena era idéntica. Surge un elemento bien interesante en la forma de atribución de responsabilidad en el caso en que se usa a las mujeres como botines de guerra. Incluso aquí se le aplica una especie de responsabilidad de superior cuando le dicen, mire, usted sabía que ese bloque que está en la zona de Córdoba generaba no solamente las masacres, los asesinatos, todo lo que significaba el actuar paramilitar, sino que además utilizaban a las mujeres como botín de guerra y las violaban para ejercer su dominio y su poder, que esa es una de las modalidades de guerra que existió claramente en el paramilitarismo. Desde ese punto de vista, fíjense cómo la atribución de esa responsabilidad a uno de los jefes, que no me acuerdo si es Macaco, creo que fue Macaco, que recibe la imputación y le dicen, mire, hay tantas mujeres violadas, usted sabía, dice, mire, la fuerza que yo dirigía paramilitar nunca recibió de mí la orden de violar a las mujeres, al contrario, se les prohibía. Pero usted se enteró, sí, yo me enteré, y me enteré porque me lo contaron algunos hombres. ¿Asume la responsabilidad por eso? Pues sí, la asumo. Sobre esa base, fíjate que nunca entró la discusión de fondo a saber si realmente se le estaba atribuyendo la responsabilidad o por cadena de mando o por coautoría impropia o por coautoría propia, dependiendo de las particularidades de cada caso. Entonces, desde allí a mí me parece muy importante también fijarnos en que todo este tema de la responsabilidad tiene una nueva cara también ante la JEP. Y creo que eso es un elemento muy importante, porque la JEP ha consolidado figuras que la doctrina y la jurisprudencia era renuente a admitir incluso por bloque de convencionalidad. Y la JEP está haciendo un experimento muy interesante, y lo digo experimento en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de la responsabilidad y de la atribución de responsabilidades a las personas que se están sometiendo a la JEP. Yo quisiera ver las primeras decisiones sobre responsabilidad por cadena de mando, por ejemplo, o sobre algo que también comentaba Goitz, si yo me inscribo voluntariamente o me tienen que llamar. Y fíjense que esos elementos también significan una serie de cosas que van a ir moviendo la jurisprudencia. Lamentablemente, la jurisprudencia de la JEP es una jurisprudencia especial o es una jurisdicción especial. Por lo tanto, también en el Código Penal colombiano no tenemos las figuras que tenemos en la JEP. Y no se podría aplicar por desfavorabilidad, y ojo con esto, por falta del principio de favorabilidad, la posibilidad de atribuir una responsabilidad más gravosa o en parámetros no establecidos por el principio de legalidad. Pero desde allí digamos que la discusión termina siendo muy importante en términos de establecer qué hizo, cómo hizo, hasta dónde sabe, cómo sabe y qué fue lo que programó si estamos hablando de un autor de escritorio. No sé si Goitz y Francisco quieran aportar a esto. Yo quiero comentar dos cosas muy rápidas. Y bueno, una es el tema de la JEP que comentaba ahora Ángela, y bueno, tiene toda la razón, y eso se debe a que, y aquí voy a hacer una cosa que es muy polémica, eso se debe a que el acuerdo 2.0 no está bien hecho. Pero bueno, eso ya es otra cosa, porque normalmente en estos acuerdos de paz los procesos de jurisdicción especial o de justicia transicional siempre superseden a la jurisdicción ordinaria, digamos, por datos, por temas obvios, porque evidentemente pues se tratan temas de lesa humanidad y normalmente las jurisdicciones ordinarias además están basadas en un detalle distinto, que es el castigo, y en la justicia transicional está basada en el reconocimiento de la pena, y además pues las jurisdicciones ordinarias suelen siempre ser favorables hacia uno de los actores del conflicto. Eso por un lado y demás. Pero segundo, y un tema muy interesante que ha mencionado Ángela ahora, y yo creo que hay que dar una pequeña aclaración del tema, es el tema de justicia y paz, porque es un proceso
que es, nosotros lo utilizamos siempre como el ejemplo, el ejemplo anómalo, porque es un proceso de desmovilización de un grupo armado que se negocia después de que se realiza el proceso. O sea, no se negocia anteriormente qué modelos, por eso luego hay tantos problemas por lo que ha pasado con los procesos de desmovilización colectiva en Colombia. Pero lo cual también nos da, digamos, una luz muy importante hasta qué punto existía o existe, digamos, una cercanía entre entre la administración del momento y los grupos paramilitares. Entonces yo creo que, digamos, que ese es volvemos a tocar un tema que ya salió anteriormente, que es cómo, digamos, el sistema jurídico de un país, el sistema político de un país, perdón, acoge unas cosas u otras. El tema del DAS, por ejemplo, desaparece como con una orden de Juan Manuel Santos. Cambia la administración y nos encontramos con un problema parecido. Lo cual, pues, digamos, trae... Yo quiero que sacar el tema de la tensión política. Y digamos, es interesante. La JEP hace esos experimentos, lo que pasa es que la JEP ahora mismo tiene un problema muy, muy grave porque está muy constreñida, pues, por las guías, por llamarlo de una forma muy eufemística, que el gobierno Duque le está poniendo, ¿no? O sea, tiene pocos medios y muchas decisiones que tomar ante una avalancha de casos que se veía venir, porque evidentemente todo lo que ocurre en Colombia en los últimos 35 años se puede achacar de una forma u otra, o se puede encontrar la forma de achacar de una forma u otra al conflicto armado, pero además las guías que tiene que hacer, la necesidad de dar una decisión fundamentada en cada uno de los casos y debe acogerse o no a la JEP, eso hace un cuello de botella que hace muy complicado que lleguemos a decisiones muy relevantes, como comentaba Ángel ahora mismo, muy relevantes como la cadena de mando, como decisiones de cadena de mando, decisiones de responsabilidad compartida y demás. Veremos qué pasa, pero bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, volviendo al capítulo de Matarife y bueno, y a la teoría de Klaus Roxin, quisiera preguntarle a Francisco, bueno, aparte de Fujimori, ¿qué otros presidentes han sido juzgados o jefes de Estado juzgados bajo esta teoría? Pues se les explica. Bueno, ya Miguel lo comentó, el doctor Del Río nos comentó el caso de la República Democrática Alemana, donde no se puede hablar como tal de un presidente, pero sí, sin lugar a dudas, de la junta encargada del gobierno. En el caso de Alberto Fujimori, en el Perú, en la junta de facto, en la República Argentina, en Guatemala, también a quien fuera su dictador de facto y misteriosamente después terminó reencauchado en otro cargo de representación. Esos son los asuntos que yo traigo así en mente donde se haya aplicado, que no son pocos ni son poco significativos, ¿no? Estamos hablando de situaciones sumamente delicadas, porque también hay que decirlo, en muchos casos no se avanzó más, porque estos son juicios que se van a elaborar cuando estos dictadores ya no están en su esplendor, por decirlo así. En el caso argentino fue muy lacónico porque ya muchos habían fallecido, otros fallecieron en el curso del proceso. Y esa es la principal razón por la que no se ha podido aplicar en muchos más eventos. Ahora, simplemente para conectar la frase con la que empezaste tú, Claudia, y la que empezó Egoitz. Tú decías la teoría clásica del derecho penal y Egoitz nos decía, yo estoy aquí viendo que hay un tema político. Claro, el derecho penal tradicional es un derecho penal ortodoxo, es un derecho penal científico, es un derecho penal de tablero, es un derecho penal de fórmulas aritméticas con las que se resuelven casos, afortunada o desafortunadamente, pero la ciencia prima. El vuelco que hizo Roxin es precisamente decir que la política criminal incide en esas soluciones, que es preferible no ser perfecto desde el punto de vista científico, siempre y cuando las soluciones a las que se llegue son las correctas. Y por eso, a pesar de que es el autor más influyente en el mundo, en los países donde no hay una cultura tan seguidora de lo alemán, ya hoy en día sus tesis son aplicadas y sus libros son leídos, como ha sucedido en el Japón, donde Roxin ya es toda una autoridad. Pero es la razón por la que se le critica, porque muchos siguen o seguimos privilegiando el pensamiento sistemático, perfecto, riguroso.
El mejor ejemplo se lo leí yo al gran maestro Raúl Zaffaroni, que nos cuenta de la Catedral de Florencia, que tú la conoces muy bien, Egoitz, y Miguel también. Si tú la miras desde el punto de vista arquitectónico, la cúpula no coincide con la estructura. Son dos estructuras arquitectónicamente diferentes. A alguno eso no le puede gustar. Y eso es precisamente lo que hace Roxin. Juntar el estilo neoclásico con el barroco no me interesa. Desde que se vea bonito está bien. El derecho penal tradicional diría, si la catedral es gótica, la cúpula debe ser gótica. O no debe haber una cúpula, porque lo que sea. Roxin se da ese tipo de privilegios y es renunciar a la sistematicidad. Y por eso es disruptivo. A mí me gustaría, Claudia, si me lo permite, agregarle algo Claro. a lo que dice Francisco. Hay un caso muy emblemático, adicional al tema de Eichmann, es el caso del agente secreto Stashinsky. Stashinsky era un agente del servicio secreto soviético y decide ir hasta Alemania, hasta Múnich, a asesinar a dos dirigentes políticos rusos. Los asesina en Múnich y es capturado. Y en el proceso, de alguna manera, se establece, no se aplica obviamente la autoría mediata porque todavía no había sido desarrollada, pero a partir de ahí incluso Roxin del tema de Eichmann y del tema de Stashinsky alimenta su teoría de la autoría mediata. Y lo curioso es que en el caso de Stashinsky es finalmente condenado no como autor, sino como partícipe del doble homicidio. Entonces, son temas de alguna manera que alimentaron a Roxin desde el punto de vista de su teoría. Eso, de alguna manera, para complementar lo que dice Francisco, con relación a la manifestación de Ogoitz del tema político, es indudable, porque es que la política criminal es trazada por una línea ideológica. En el poder, o mejor dicho, el poder traza una política criminal con base en su criterio. Recordemos que además ese hecho de que los estados tracen o los gobiernos tracen políticas criminales está relacionada directamente con su posición en el mundo, con su ideología. Recordemos además el derecho penal del enemigo. Recordemos además cómo el nazismo de alguna manera transformó el derecho penal y lo utilizó como mecanismo de ataque al contrario. Entonces, es importante el tema político y a mí me gustaría que de alguna manera el debate se adentrara un poco más en el tema político porque más allá de los temas que Ángela María en su momento establecía con relación a los casos del DAS, hay un tema aquí cumbre o simbólico que merece un debate, que es el tema de los falsos positivos. Era un tema sistemático con relación a que esos crímenes de alguna manera o esa sistematicidad generaba de alguna manera una responsabilidad sobre autoría mediata con relación a los líderes. Entonces, el tema político es fundamental y a mí me gustaría de alguna manera adentrarnos en esa órbita sistemática, por ejemplo, de los falsos positivos, del DAS puesto a disposición de las autodefensas, de las propias autodefensas o de los propios paramilitares como instrumentos políticos de una causa establecida, sin entrar aquí a achacar responsabilidades de ningún tipo, sino de alguna manera trazando la línea que antepone Goitz sobre el componente político de los organismos o de los aparatos organizados de poder y cuáles son sus propósitos finales y sus propósitos últimos. Entonces me parece importante que nos adentremos en con la mayor rigurosidad y sin tratar de establecer aquí juicios de responsabilidad penal sobre autoridades, sino de alguna manera establecer que dentro de esa dinámica de la autoría mediata han existido al interior del país eventos que pueden ser establecidos dentro de la sistematicidad como causales de autoría mediata. Bueno, Miguel plantea el debate. Ángela, Francisco, ¿qué piensan sobre yo quisiera seguir en la misma dirección que hemos venido siguiendo. Comparto con Miguel que efectivamente aquí estamos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista teórico, analizando algunos aspectos fundamentales. Por lo tanto, no se va a tratar de responsabilidades de absolutamente nadie, pero sí es importante mirar que en el tema de los falsos positivos, efectivamente, también hay que analizar elementos no solamente de contenido de investigación penal, que son muy importantes, sino del alcance que pueden tener los fenómenos y los patrones criminales
frente a elementos como los de los falsos positivos. Digamos que frente al tema de los falsos positivos, que es muy conocido en Colombia por ese nombre, ya se estructuraron demostraciones de por lo menos 2.600 casos en Colombia que efectivamente responden a políticas de incentivos económicos, a políticas de beneficios personales de algunas personas que participaron en esos hechos. Inclusive oyendo la última intervención de una de las personas que se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz, termina siendo bien importante el tema de ver cómo había ciertos, digamos, modelos de órdenes que podrían estar trabajando en torno a la decisión y aceptación, que en algunos casos también coacción, y aquí hay que diferenciar también los elementos, para realizar las políticas de ejecución judicial. Pero esto no es nuevo. Inclusive acaba de fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso que tenía que ver con 4 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en la zona de frontera. Y la Corte Interamericana analiza el caso diciendo efectivamente cómo son procedimientos comunes que se están identificando y que se están entrelazando en diferentes sectores. Pero fíjense que hay un elemento también importante, y es cómo en los falsos positivos, en las ejecuciones extrajudiciales, inclusive hay una forma de comprender que determinadas unidades que han sido desplazadas por Colombia, se ha comprobado el fenómeno de esas ejecuciones extrajudiciales. Y entonces allí la pregunta sería, ¿y estas unidades, o en particular estas estrategias, son parte de una autoría mediata por aparato organizado de poder? ¿O son actividades, como le explicábamos ahorita a Claudia, hablábamos con Claudia, independientes de los autores materiales de estos hechos? Es decir, se escapaban a la política general, se escapaban al control del superior, o eran parte de una serie de elementos que están efectivamente entrelazados. Y creo que yo quisiera que Ego nos dijera un poquito el tema desde el punto de vista político, porque efectivamente a mí me parece que él puede dar un marco mucho más interesante para hablar desde ese aspecto en el tema de falsos positivos. Antes de que hable Egoitz, quisiera ahondar. Dentro de la teoría de Rorschach, es posible hablar de justamente lo que decía Ángela, de aparatos organizados de poder respecto de las instituciones del Estado, cuando éstas se apartan de su fin constitucional. ¿Es así? Digamos, y esto aplicado a falsos positivos, ¿cómo funciona? Es que recordemos, y qué pena que sé que Egoitz y no voy a hacer una intervención larga sobre el tema. Recordemos, como decía Ángela María en su momento, el mismo Francisco y Egoitz, que es que el tema es que son organismos estatales que de alguna manera deslegitiman y empiezan a cometer conductas al margen de la ley. Es decir, aquí no estamos frente a organizaciones irregulares, que también obviamente sería aplicado desde el punto de vista de autoría mediata, pero de lo que se trata son de organizaciones constitucionalmente o con soporte constitucional que de alguna manera empiezan a realizar conductas al margen de la ley. Esa es la razón por la cual esas conductas sistemáticas que vienen del hombre de atrás son reprochadas desde el punto de vista penal. Es una organización estatal, pueden ser organizaciones paraestatales, organizaciones del narcotráfico, organizaciones de tratas de blancas, pero en términos generales la autoría mediata ha ido a responsabilizar de alguna manera, y el gran debate era cómo establecemos dentro de una organización constitucionalmente constituida responsabilidades penales con base en comportamientos al margen de la ley. Entonces la respuesta, Claudia, muy rápida, que interrumpí Ángela María, y sé que Francisco iba a decir algo, son organizaciones legalmente constituidas que por su comportamiento y por su estructura empiezan a realizar conductas al margen de la ley.
Entonces, disculpen, es posible, bueno, en Colombia podría ser aplicable la teoría de Roxin para juzgar a un presidente por tener el dominio de hecho. Bueno, a ver, Pues digamos, perdón, aquí... sí. No, yo contesto esta y te doy paso porque lo que planteaba Ángel era muy válido. Digamos, yo voy a hablar aquí desde dos perspectivas. Una es la perspectiva estrictamente académica, en el salón de clases. La respuesta es, en mi criterio, no porque sea un presidente o no sea un presidente, no interesa. Es porque nuestro código, creo yo, no permite que el autor mediato responda y a su vez el instrumento. Pero esa es mi visión, que la publiqué en un libro que ha sido objeto de todos los cuestionamientos y que me parece excelente. Y que además ha sido derrotado por la práctica, porque es una teoría que se aplica hace 13 años. Así diga que a mí no me cuadra porque una palabra del código no da para eso, es mi postura y otra es la realidad, es simplemente eso. Para un presidente de la República o para un directivo de las fuerzas militares o para, en el caso colombiano, y eso es algo, Claudia, que tú decías, es prácticamente uno de los pocos modelos donde lo ha aplicado también a las cabezas de organizaciones al margen de la ley. La teoría está pensada precisamente para los agentes del Estado, el gobernante de facto, el presidente de facto o el presidente electo democráticamente o las fuerzas militares, ese tipo de instituciones. Pero el derecho colombiano lo ha ampliado a todo tipo de organizaciones y como decía el doctor Miguel del Río, no se me hace raro que en un menos de nada lo veamos aplicado a una corporación o a una empresa. No se me haría raro. Se ha magnificado tanto esto entre nosotros que podría ser una posibilidad. Pero para contestar tu pregunta puntual y darle paso a Egoitz, entonces está pensado para agentes del Estado y en Colombia se ha amplificado un poco más, pero su esencia y su valor histórico y jurídico es precisamente ese, el de las cabezas del Estado. Listo, Egoitz, por favor. Bueno, gracias. A ver, sobre el tema de los falsos positivos, es que incluso el término es político. El término falso positivo es político. Hay un término en el derecho internacional, que además es un crimen de lesa humanidad, que es la ejecución extrajudicial. Y la ejecución extrajudicial, es realizada normalmente por personas que pertenecen a un aparato del Estado, con algunas excepciones, pues que se hace dentro de un conflicto armado, por ejemplo, que se hace en legítima defensa, que se hace, digamos, pues por negligencia y demás, por el uso proporcional de la fuerza para mantener la ley. Pero yo creo que los falsos positivos no están en ninguna de estas cuatro excepciones que vemos acá. Por lo tanto, digamos, incluso el término falso positivo es un término político, cuando realmente no son falsos positivos, son ejecuciones extrajudiciales que deben ser, digamos, tratados de una forma completamente diferente a como se ha tratado aquí. Lo que pasa que, a ver, lo que nosotros vemos siempre cuando ocurren cosas de este tipo... Con una pequeña acotación, Egoitz, y te interrumpo 2 segundos, porque es que no solamente el falso positivo, el término está mal empleado, sino es que el de ejecuciones extrajudiciales también está mal empleado porque no existen las ejecuciones judiciales. Entonces, si no existen las ejecuciones... Uy. Algo pasó aquí. Vamos. No, pero bueno... pero la intervención está perfecta, es verdad. No solamente el término falso positivo está mal, sino ejecución extrajudicial está peor porque no existen las ejecuciones judiciales. Me imagino que esa palabra, yo no lo sé, pero debe hacer referencia a cuando se causaba la pena de muerte. Me imagino que de ahí debe venir. Es el término que utiliza el derecho internacional en eso. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente no solo se aplica a Colombia, sino en otros países donde sí existe, digamos, pues pena de muerte y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que el término falso positivo es un término que es totalmente, a ver, ¿cómo lo puedo explicar un poco así? Es un término que es muy político. ¿Por qué? Porque en un conflicto armado y en un conflicto prolongado, como es el colombiano, hay una teoría sobre eso, no solamente vamos a ver, digamos, intereses políticos, es que vamos a ver, o sea, en un conflicto armado nosotros vemos reflejado todas las miserias de una sociedad. Y esto lo digo yo soy de Bilbao, soy del País Vasco y también lo he visto eso, no es que aquí diga que Colombia está peor que otros lados. Vemos reflejado los problemas de una sociedad y vemos reflejado por ejemplo, sus diferencias culturales, sus diferencias, digamos, políticas, sus diferencias sociales, sus violencias culturales también en el sentido de clasismo, racismo y demás. Y aquí es el caso de, digamos, de los falsos positivos es sintomático en todo esto.
y también cómo se ha llevado. Es que no se ha llevado de una forma, o sea, se ha buscado siempre intentar, pues eso, que buscar a la persona que ha dado la orden directamente. Se empezó primero con el soldado que estaba allí, pero ya existe una jurisprudencia que, por ejemplo, reparte responsabilidades dentro de una organización, digamos, un ejército regular entre mandos y entre mandos altos y entre mandos bajos, perdón, entre soldado raso y mandos medios. Por lo tanto, ha sido, digamos, ha sido un tema que es para mí sintomático de cómo todo esto que estamos hablando responde a unas tensiones y responde a unos intereses que en Colombia todavía no permiten que, digamos, se avance digamos, hacia un tratamiento de la violencia ecuánime. Y aquí ya quiero utilizar un poco quiero también meter un poco la cuchara en la pregunta que hacía Claudia anteriormente. Yo no dudo, porque en Colombia hay juristas brillantísimos y brillantísimas, y aquí hay algunos de ellos, todos los que estáis, tampoco vamos a poner aquí, que monten casos muy bien fundamentados, con toda, digamos, con toda la jurisprudencia que hay que hacer, con todos los pasos bien hechos sobre, digamos, sobre la teoría de la autoría inmediata. Yo no lo dudo que eso pueda pasar. Ahora, que eso llegue a buen puerto, o sea, que eso realmente llegue a digamos, a un trato jurídico normal, que una corte lo escuche, lo vea, yo no lo veo claro. No lo veo claro, no porque no se pueda hacer, sino porque yo no veo ahora mismo digamos, el interés o la tensión, digamos, política, por llamarlo de una forma, que permita que eso ocurra. Yo no lo veo muy complicado. Yo siempre hablando un poco, y aquí, pues, digamos, meto un poco la anécdota, ¿no? Hablando, pues, con colegas y demás, yo siempre digo que Álvaro Uribe le va a pasar como Al Capone. O sea, lo van a juzgar, pero va a ser, no sé, por llevar a $11.000 en vez de $10.000 en el aeropuerto. No por todo lo que ha pasado en Colombia. Pero, ¿por qué? Por lo que les comentaba anteriormente. Porque yo no veo que exista un interés político fuerte. Y tampoco un interés social. Es que también, y aquí hay un tema que viene con la serie que es importante ver, es que también estamos en una sociedad en Colombia que está dividida en dos partes, que no necesita convencerse, ya sabe lo que quiere, respecto a uno y respecto a otro. Por lo tanto, va a ser muy complicado que eso ocurra. Que existan personas que, digamos, que monten un caso de este tipo basado en estas cosas, lo puede haber, ¿eh? Yo no digo que no, y eso, digamos, se puede hacer de una manera completamente bien, profunda, muy cubierta, pero que llegue, digamos, a un término, a un buen término, no lo veo claro, no lo creo. Pero existen otras teorías penales que podrían ser aplicadas en Colombia para atribuir responsabilidad penal a quien no haya planeado, participado ni ejecutado un crimen, entonces. Claudia, mira, tenemos ejemplos de utilización de la teoría mediata, de autoría mediata por aparato organizado de poder. En el 2015, en la masacre de Macayepo, entre paramilitares y congresistas, digamos que hay antecedentes claros que la Corte Suprema ya ha manejado. Igual ha dado bandazos, va y vuelve, después habla de autoría, pero indiscutiblemente sí se han aplicado sentencias en el caso de la masacre de Macayepo, y sobre esos supuestos se manejaron los elementos de la autoría inmediata por aparato organizado de poder. Pero cuando tú mencionas que el sujeto no sabía o no conocía, esa es una exoneración directa, porque nadie puede ser responsabilizado por un hecho que desconoce o que no conoce o que no advierte, inclusive ni siquiera frente al tema de responsabilidad por cadena de mando. Podemos irnos allá. Tiene que por lo menos tener una serie de requisitos y cumplir una serie de requisitos. Lo que yo sí creo es que no tenemos tampoco digamos, la continuidad frente a esas posiciones, que también sería el desarrollo de una doctrina y una jurisprudencia consistente, porque hay ocasiones en donde digamos, se demerita la figura, se alega sobre elementos en donde decimos no es suficiente la coautoría y nos vamos por ahí, también por comodidad, porque es más fácil, digamos, en muchos casos. Pero yo creo que la autoría mediata por aparato organizado de poder daría un rendimiento muy importante en términos reales frente a esos autores de escritorio y frente a toda la organización criminal, que no te lo va a dar ninguna otra figura. Porque fíjate que el dominio del hecho implica que cuando yo hablo de responsabilidad tengo que demostrar que tú tuviste el dominio del hecho.
Mientras que cuando yo hablo del dominio de la organización, lo que tengo que demostrar es que estoy trabajando sobre la base de una orden que están cumpliendo otros, así yo no sepa ni siquiera quién la cumple, que es lo que sucede realmente en estas estructuras verticalizadas. Y creo que hay varios ejemplos de autoría mediata por aparato organizado de poder, pero eso depende mucho también de las épocas, de algunos magistrados que entran y salen, otros magistrados que son más conservaduristas desde ese punto de vista en términos de la teoría dogmática, y otros que también comprendemos los problemas que hay de la estructuración probatoria para demostrar precisamente todos los elementos que requieren esa autoría por aparato organizado de poder. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar a esta pregunta para, si no, pasar a finalizar nuestro debate. No. Entonces, bueno, ya como para cerrar y volviendo al capítulo 2 de la serie Matarife, ustedes, esta apuesta que hace la serie Matarife, ¿piensan que contribuye a la construcción de relato colectivo, a la sociedad, o sea, de nuestra característica de sociedad en posconflicto? ¿Ustedes cómo ven la producción y la serie en general? Ángela. Pues te tengo que ser sincera, Claudia, yo no lo he visto. Parto de algunas, digamos, de algunos comentarios que he oído, pero yo te quiero ser también muy sincera en muchas cosas. A veces el construir en colectividad significa también tener la seguridad de que los elementos que se mencionan no van a generar polarización, sino verdad. Y creo que ese es un elemento fundamental para efectos de poder construir de verdad, primero, una reconciliación, segundo, una reconstrucción de la verdad, que yo creo que todos los colombianos tenemos derecho a que se reconstruya de manera fehaciente. Y creo que también hay cosas que yo te lo digo desde la experiencia judicial, la justicia debe jalonar, porque la justicia tiene la obligación con Colombia, con el Estado, de realizar actividades de investigación seria, profunda, que en muchos casos también, digamos, se ha ido de la mano con trabajos periodísticos que aportan esa seriedad y en muchas ocasiones también una independencia que los periodistas pueden aportar. Pero también pienso que debe haber mucha profundización y sobre esos supuestos la polarización yo creo que tiene este país como lo tiene, necesita evitar precisamente esa polarización que me parece a mí es fundamental en un estado como el nuestro. Aquí en Colombia yo lo vi, lo investigué y lo pude constatar probatoriamente. El hecho de que a ti te pongan una carátula, un INRI o una placa significa que te pueden matar al otro día. Desde ahí, creo que ahí uno es donde empieza a pensar que el hecho de que tú seas de una profesión X, seas de un cargo Y, tengas una relación particular con Pedro o con Juan, tiene que ser uno consciente de que las afirmaciones que se hacen pueden generar muchísimos ríos de sangre en Colombia. En Colombia aquí nosotros nos matamos por un color. Los liberales y los conservadores durante más de 1000 años, durante más de 100 años, generaron una lucha absolutamente absurda que todavía hoy se vive. Entonces, sobre esos supuestos, si tú me preguntas, te diría, yo creo que cuando uno construye país, construye sociedad, la labor es muy importante desde la independencia, desde la objetividad y sobre todo desde la verdad. Ok, Francisco, ¿qué piensas? No, pues una de las grandes ventajas de uno tener la oportunidad de compartir estos espacios con personas tan importantes como ustedes, pues es que alguien como la doctora Ángela, pues puede hablar por mí. Yo no agregaría absolutamente nada. Fue mi profesora, yo no creo que uno es profesor de alguien y ya. Creo que ese es profesor de alguien para toda la vida. Tengo la suerte de ser su vecino de oficina. Estamos aquí en el centro de Bogotá los dos, entonces nos encontramos a veces. Y yo me pliego en absoluto respecto a la importancia que ha tenido el relato periodístico en la construcción de la verdad,
la insuficiencia muchas veces de los medios judiciales y precisamente la importancia que dan las redes sociales, las tecnologías alternativas para explorar visiones diferentes de verdad o visiones, opiniones diferentes. Y en ese sentido, pues me pliego a todo, absolutamente todo lo que dice mi profesora, la doctora Ángela, nada más que agregar. Egoitz. Bueno, pues la verdad es que pues lo que se ha comentado hasta ahora está, pues es, digamos, lo suscribo. Yo he visto los 2 episodios que han salido hasta ahora. A ver, honestamente, pues voy a decir una opinión aquí que es la mía personal. No, la serie no está diciendo nada que no, digamos, que no supiéramos ya. O sea, es un tema que sabíamos un poco lo que estaba ahí. Evidentemente va a haber detalles y temas que, pues, que no sean tan conocidos, pero no es, digamos, no es nada nuevo. Yo creo que esto ayuda. Con toda la polémica que pueda tener, ojo, no quiero entrar aquí en defender a unos y a otros, con todo esto ayuda a que haya un debate transparente sobre los problemas sistémicos que tiene Colombia, como pasa en otros países, ojo, y esto ayuda a que realmente pongamos encima de digamos, de la palestra temas que son y actividades que se han visto, digamos, mediatizadas pues, por la lucha ideológica, una lucha ideológica violenta. Nosotros cuando enseñamos en la universidad conflicto colombiano, empezamos siempre de la misma forma. El conflicto colombiano es una historia de violencia, ¿no? Es como la violencia es parte de la sociedad y cómo ésta se ha mantenido presente desde la fundación del Estado hasta la actualidad y ha mutado. Evidentemente no es lo mismo hablar de la violencia entre conservadores y liberales después del 48 y demás que lo que ocurre ahora, pero siempre es una historia de violencia y cómo la sociedad ve la violencia. Pero esto yo creo que es un muy buen ejercicio para que se ponga en la palestra y se ponga adelante temas que por interés político, por interés social, por problemas que ha habido, digamos, sobre todo por la relación que existe entre las élites políticas y los gobernados, aquí ha habido muchos problemas de hacerlo. Y a veces a mí me da tristeza, porque Colombia tiene periodistas brillantísimos, tiene juristas brillantísimos, tiene investigadores de paz muy brillantes, ¿no? Como decimos nosotros, gente que trabaja con la bota pantanera y se mete por allí para ver, digamos, para ver cómo funciona eso. Pero por las opiniones políticas y por las tensiones políticas y sobre todo por la relación política que existe entre las élites tradicionales y los gobernados, aquí ha habido muchos problemas para hacerlo. Por suerte, pues aparecen iniciativas como esta, que podemos estar más o menos de acuerdo en cómo lanzan el mensaje, pero que ponen un mensaje ahí fuera y abren un debate que es importante hacerlo. Estamos ahora en un momento en el país, sobre todo después de la firma del acuerdo de paz, en los cuales los 2 mayores actores políticos del país, que son la mayor guerrilla y el Estado, han dicho podemos solucionar nuestras diferencias sin utilizar la violencia, y eso es un cambio cultural importantísimo que se está viendo, por ejemplo, por qué las protestas del año pasado eran de otro sentido y demás, y ayudan también a que aparezcan nuevas iniciativas, tanto sociales, periodísticas. Por ejemplo, el lunes, si no me equivoco, apareció un medio nuevo, Vorágine, que es pues, muy interesante y que va a tratar temas muy importantes en el país, que son, digamos, que en otros aspectos no podrían existir. Yo creo que esto nos debe dar un poco la idea de que se puede arreglar, ¿no? Salir un poco ese pesimismo de esto no va a cambiar nunca, es que esto es lo de siempre, esto no puede, digamos, no puede ir a mejor. Hay herramientas para hacerlo, hay herramientas, digamos, para, pedir responsabilidades, hay herramientas también para elogiar un poco a sectores sociales y políticos que lo han hecho bien en este país, y yo creo que la serie ayuda a eso. Ahora bien, desde el punto de vista, digamos, de spoilers, pues no hay nada nuevo ahí, ¿no? No es una cosa que nosotros podamos decir, pues que yo no sabía esto. Y bueno, y está hecha de una forma en la cual pues va a mantener un poco la tensión durante los 50 episodios o más que lo va a hacer. Pero creo que tomemos esta oportunidad pues para avanzar en este proceso que es importante y que lo que hace es modernizar una sociedad. Vale. Y Miguel, finalmente, para terminar. Gracias, Claudia. La serie de entrada ha logrado el propósito de el discreto encanto de tenernos aquí reunidos debatiendo sobre un tema además académico, y ya de por sí eso es un triunfo. Ahora, sobre el tema de la serie per se, pues obviamente es un tema muy largo porque la serie semana a semana va a pasar capítulos y hacer en ese momento un análisis o un balance
sobre 2 capítulos sería de alguna manera muy prematuro. Lo que puedo decir por lo menos es que ha creado la posibilidad de hacer un debate, y yo iría un poco más allá de lo que dice Ángela María con relación al tema de la polarización. Por el contrario, yo lo que creo es que de alguna manera la serie ha creado la posibilidad de abrir un debate sobre la libertad de expresión. ¿Hasta dónde unos periodistas, unos investigadores tienen la potestad de establecer unas particularidades con base en la opinión? Son estos nuevos modelos de comunicación una especie de elementos transgresores más allá de las políticas naturales de los medios tradicionales de comunicación. Ese es el gran debate que de alguna manera genera una serie que será necesario, obviamente, hacer balances cuando se termine, pero en este momento por lo menos nos ha dado la posibilidad de crear un debate desde el punto de vista académico que para unos o para otros tenga proyección política, pero desde el punto de vista de la libertad de expresión, desde el punto de vista de la posibilidad que desde maneras alternas de investigación periodística se puedan establecer y contarnos una realidad que de pronto no ha sido avisorada de la mejor manera posible. Yo creo que en ese sentido la serie cumple un propósito y que de alguna manera hay que darle tiempo que de alguna manera se establezcan unas conclusiones específicas. Pero repito, más allá de la posición válida de Ángela María, que acompaña a Francisco, sí me parece importante que se genere el debate sin mayor polarización, sin que eso implique lastimar desde el punto de vista personal las posiciones o las líneas ideológicas, y que de alguna manera eso se haga dentro del marco del respeto. Y yo creo en este momento que la serie en 2 capítulos ha podido provocar un debate que a mí se me antoja desde el punto académico atractivo, y desde el punto de vista de la libertad de expresión y de opinión desde el punto de constitucional también muy atractivo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante hacer un análisis desde ese punto de vista con la serie y desde el punto de vista de las pretensiones de los realizadores. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche, a Goitz, a Miguel, a Ángela y a Francisco. Fue un placer moderar este debate. Y bueno, y sigan a los medios independientes y las redes de medios independientes como La Nueva Prensa, Cuestión Pública y La Liga No Silencio. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.